personas, hay un grupo de personas que nos está viendo, nos va a ver a través de YouTube. Es un grupo grande de personas que nos ven. Que Dios le bendiga. Gracias por unirse con nosotros. Un fuertísimo abrazo de nuestra parte. Generalmente el tema que voy a tocar en esta mañana, algunas personas lo utilizan para defenderse, para vengarse, pero no es nuestro caso. Quiero hablarle acerca de la murmuración. Algunas veces estos temas se tocan porque alguien anda murmurando. Y la verdad, ese no es el sentir de mi corazón. No quiero hablar de esto porque he escuchado que alguien anda murmurando. Y si alguien lo anda haciendo, ni cuenta me he dado. Así que no es esa la razón por la que quiero tocarle este tema, sino porque vivimos en una generación que se ha dedicado a murmurar de todo y de todos. Estamos en una generación que opina sobre todas las cosas. Siempre está opinando, siempre está murmurando. Y vean lo que nos dice el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. En la lengua nuestra hay vida y hay muerte. Y si el escritor de ese tiempo viviera en nuestros días, también diría que hay vida y hay muerte en poder de las redes sociales. Si usted quiere conocer cuál es el centro de murmuración mundial, se llaman redes sociales. Dios guarde, la Biblia dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, de un Dios vivo. Bueno, también horrenda cosa es caer en manos de Facebook, de WhatsApp, de eso. Eso es una horrenda cosa, caer en manos. Cuando uno llega ahí lo destrozan. Y esta red, Twitter, la del pajarito, ese pajarito, mire, le saca los ojos a cualquiera. Esa es la realidad de nuestros días. Pero no es una realidad solo para este tiempo, ha sido toda la vida. En los tiempos de nuestra juventud, de mi esposa y mío, todavía estamos jóvenes, pero cuando éramos más jóvenes, de repente salió un cantante allá por los 90. Estábamos acostumbrados a la música de Estanislao Marino. Yo le he cantado canciones de Estanislao Marino, pero le voy a cantar una. Algo grande viene a la tierra. Todas esas canciones nos encantaban, pero de repente aparece en la escena del cristianismo un ministro de alabanza y se escucha una canción: cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, la belleza de mi Señor nunca se agotará. Recuerdo estar en la iglesia y cuando cantaron esa canción, a mí nunca me había gustado una canción cuando la escuchaba por primera vez. Pero cuando escuché esa canción y esa parte, la hermosura de mi Señor nunca se agotará, la belleza de mi Señor, qué cosa más linda, dije para mí. Sí, la belleza de mi Señor nunca. Fue una conexión espiritual tan especial. A los pocos meses, o no sé, un tiempo, pasó el tiempo y de repente sale una noticia de última hora. La canción Cuán bello es el Señor fue escrita por una bruja. Y Marcos Witt la compró, pero fue diseñada para el mismo demonio. Y después de eso, ya se logró la conclusión que no había sido una bruja, sino que había sido dedicada para el diablo. Y se enredó el asunto, pero ahí quedó en la nebulosa. Luego salió un brujo, un ex brujo, diciendo lo que quiero mostrarles a continuación. Quiero que vea este video donde se habla
de esta canción de Marcos Witt, interpretada por Marcos Witt, aunque no es de Marcos Witt. Así que vamos a ver ese video. Que fue escrito única y exclusivamente para Satanás, ¿verdad? Y se llama Cuán bello es el Señor y yo le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. Se le fue vendido al señor Marcos Witt, amado hermano. Ese coro es un emblema satánico para hacer descender la presencia de Satanás dentro de la secta, dentro del organismo satánico, amado hermano. Ten cuidado con lo que estás cantando, con lo que estás escuchando. El satanista alude que Satanás nunca perdió su belleza, ¿verdad? Como lo describe el libro del profeta Ezequiel en su capítulo 28:13 y el profeta Isaías en su capítulo 14:12. Aluden que Satanás nunca perdió su belleza, porque la Biblia... Sale este video. ¿Y qué hicimos todos los cristianos? ¿Sabe lo que dejamos de hacer? De cantar la canción en la iglesia. Qué cosa más triste es cuando el pueblo de Dios, y ahora me quiero referir a usted y a mí, cuando el pueblo de Dios caemos en la murmuración. No tenía idea. Cuando sale esta noticia, llegamos a la iglesia y te diste cuenta lo que ese sinvergüenza hizo, que le compró a los brujos la canción. ¿Sabe quién la escribió? Un jovencito de 14 años, se llama Jason, es hijo de misioneros. Cuando él tenía 3 años después de haberla escrito, se la presentó a Marcos Witt y así es como se puso en ese álbum en ese momento. Pero se dejó hasta de cantar en las iglesias. Y vivíamos criticando al pobre Marcos Witt. Hasta decían que había salido en un programa famoso de presentación y que lo habían confrontado y que esta mujer, esta bruja, le había dicho: yo compuse esa canción, señor Marcos. Y después Marcos Witt salió diciendo: yo nunca fui a ese tal programa. Y todo lo creímos producto de la murmuración. En el libro de Números hay 3 experiencias consecutivas, tristes y dolorosas, que hablan acerca de la murmuración. La primera ocurre en el capítulo 12. Aparece en la escena Aarón y María hablando de su hermano, de Moisés, criticando a Moisés porque él había tomado una mujer cusita, que era una mujer de un pueblo. Acuérdense que él no se había criado entre los judíos. Entonces empiezan a criticar a Moisés. Producto de esa crítica, tristemente su hermana mayor, María, le viene una lepra y tuvo que estar fuera del campamento y tuvieron que esperarlo hasta que el Señor hiciera el milagro y volviera a María sana. Inmediatamente en el capítulo 13 y 14 se da la experiencia donde se envían 12 espías a ver la tierra y regresan con noticias terribles diciendo que hay gigantes que no van a poder conquistar, y en el capítulo 14 estos espías mueren producto de haber hecho murmurar al pueblo en contra del Señor. En el capítulo 16, siempre de Números, aparece otra experiencia de murmuración. Y era Coré, se le conoce como Coré o la rebelión de Coré, donde empiezan a murmurar en contra de Moisés y en contra de Aarón. Y si no ha sido por un hombre como Moisés, con un corazón tierno, amoroso, que velaba por ese pueblo, ese día todo el pueblo hubiese sido exterminado. La murmuración es un cáncer destructivo a través de la historia. Estaba escuchando un dato que lo dio casualmente el doctor Arturo López Malumbre y decía que se había descubierto que la murmuración, esta cosa de andar hablando del uno o del otro, y entre los cristianos lo volvemos espiritual. Como dijo alguien, vamos a agarrar esa canción y la vamos a santificar, la vamos a ungir. Una canción que decía que alzaban las manos de reggaetón. La vamos a ungir, la vamos a santificar. Entonces nosotros agarramos la murmuración y la santificamos. ¿Y qué hacemos? Le decimos: hermano, te voy a contar esto, para que estés orando, para que estés intercediendo. Nos ponemos todos espirituales.
Es que hay que orar por hermanita. Hay que orar por el hermanito. Murmuración. Estos hombres, estas experiencias, mire, una tras otra, nos hablan de este cáncer que está golpeando a nuestra vida, a nuestra historia, a nuestras generaciones. Y la mejor definición que encontré de murmuración es esta: es simplemente hablar mal. Si usted quiere saber si está murmurando, cuando usted esté hablando mal, cuando yo esté hablando mal, es simple, estamos murmurando. Un día estábamos hablando de situaciones diferentes con el pastor David. Él me estaba preguntando en una ocasión acerca de varias situaciones, y cuando terminamos de hablar y él me decía, ¿cuál ve que usted es la respuesta? Bueno, yo creo que esto. Y cuando terminamos de hablar me dice, hablamos de todo esto y resolvimos los problemas del mundo, ¿verdad? Y nos echamos a reír, porque al fin y al cabo, ¿de qué sirve que uno esté hablando de problemas si uno no puede resolverlos? ¿De qué sirve estar diciendo, sí, la fulana y lo que necesita es hacer esto? Usted y yo no vamos a poder resolver ese problema. Es simple, estamos murmurando. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando mal. Ese día el pastor David me dice, la próxima vez yo creo que debemos de hablar de cosas que nosotros podemos resolver y no estar hablando de cosas que no podemos resolver. Y tiene toda la razón, pastor. Aprendimos la lección ese día. ¿Qué necesidad tenemos de estar hablando mal? Y más cuando le metemos saña. Se han hecho experimentos donde una persona dice algo y cuando termina, al final, cuando se va pasando la información, está completamente distorsionada. A mí me ha pasado también que alguien me da una razón para que yo la diga y después se me olvidó y trato de unir los puntos y después le digo otra cosa. Porque así es el ser humano. Vamos distorsionando las cosas. Y siempre no tendemos a lo bueno, tendemos a lo malo. Entonces, en el momento que estamos hablando mal, sepa usted y debo de saber yo que estamos murmurando. Y cuando nosotros murmuramos, estamos maldiciendo. ¿Y qué es maldecir? Es maldecir. Es una palabra compuesta. Estamos hablando mal, estamos maldiciendo. Cuando es todo lo contrario, deberíamos estar bendiciendo. Quiero mencionarle entonces 3 cosas claves que usted debe de saber, y yo también, de la murmuración. La primera es que la murmuración es pecado. Diga esto conmigo: la murmuración es pecado. Estamos pecando en el momento que estamos murmurando. Y todo pecado en la vida nos va a traer una consecuencia. Un día estaba leyendo un libro y leo en este libro que dice lo siguiente: hay personas que se prestan a robar a un empleador y no saben que en el momento que ese empleado está robando para ese empleador, si roba para él, también le puede robar a él. Un día va una persona a una entrevista de trabajo y ya estaba básicamente aprobada para ese trabajo, tiene todos los requisitos, y le hacen una pregunta clave y le dicen, ya está contratada. ¿Qué opinión tiene usted de su empleador actual? Estaba trabajando en otra empresa y empieza a vertir toda clase de males. Recuerde, murmurar es pecado. Y todo pecado trae una consecuencia. Cuando termina de hablar la persona, le dice, muchísimas gracias, le vamos a llamar. ¿Sabe cuándo le llamaron? Nunca en su vida. ¿Sabe qué dijeron las personas que le estaban entrevistando? Si así habla de su empleador actual, ¿qué va a decir de nosotros? ¿Qué va a decir de nosotros? Un día en una entrevista de trabajo a esta transnacional que le trabajé muchos años, cuando estaba en la entrevista me dice el gerente,
¿Dónde estaba trabajando usted? Bueno, yo trabajaba en otra compañía, había estado trabajando, y me dice, ¿y qué hacían en esa compañía? Bueno, manejábamos esta información, yo era el que la digitaba, ya lo expliqué. Y me dice él, esa información me interesa, ¿usted me la puede conseguir? Y yo digo, ¿cómo que le voy a conseguir la información de la otra empresa? Y le digo, mire, hay cosas que yo tengo en mi mente, pero esa información, ¿cómo voy a hacer yo eso? Terminó la entrevista de trabajo y me dijo, bueno, usted está contratado a la entrevista. Y me confesó algo, me dijo esto. Yo le tendí una pequeña trampa a usted. De usted haberme dicho que me iba a conseguir esa información, yo no le contrato a usted. Hay consecuencias del pecado. Esta persona tuvo que vivir lo mismo para entenderlo. Por haber abierto la boca, haber murmurado en contra de aquel que le estaba empleando en ese momento, no le contrataron. Vamos a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Por favor, vaya conmigo, Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 14. Por tanto, ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿De qué está hablando aquí? De ocuparnos de la salvación. Háganlo todo sin murmuración ni peleas. Ocuparse de la salvación es hacer cualquier cosa que vayamos a hacer sin la murmuración. Y claro, la murmuración lo lleva a uno a pelear. Tener cuidado de no estar murmurando. Y tal vez alguien podría decir, no, yo no murmuro de alguien en particular, yo murmuro de mi empresa, de esto, de lo otro. Todo lo que es hablar mal es murmuración, y nosotros debemos de apartarnos de eso. Y queridos hermanos, yo no quiero aquí que nos pongamos de puritanos o de personas perfectas. Obviamente hay frustración en cada uno de nosotros, y uno expresa la frustración. Cuando alguien viene a una consejería, lo primero que dejamos que haga es que la persona hable y saque todo lo que tiene por dentro, para poderle ayudar a entender cuál es la raíz del problema. Y algunas veces, como se vuelve una práctica tan terrible la murmuración en nuestras vidas, que terminamos murmurando aún en contra de Dios, cuestionando a Dios. Y tal vez alguien podría decir, yo murmurar en contra del Señor. ¿Sabe cuántas personas en mi vida me han dicho esto? ¿Por qué Dios bendice al malvado? ¿Por qué Dios ayuda al malvado? Innumerables cristianos me han dicho esta misma frase. ¿Qué estamos haciendo ahí? Murmurando en contra del Señor. Llegamos hasta eso. Contra Jesucristo también murmuraron y cayeron en pecado, y todo pecado va a tener una consecuencia en nuestras vidas. Lo segundo que necesitamos saber de la murmuración es que de cada palabra que nosotros estemos murmurando, le vamos a dar cuentas a Dios un día. Un día vamos a estar ahí delante del Señor y vamos a dar cuenta de cada palabra que hayamos murmurado. Algunas de esas consecuencias las vamos a tener aquí y otras las vamos a tener después. Pero no nos vamos a salvar. Por eso nuestra boca debe de estar cuidadosa de no murmurar. ¿Sabe lo que decía el apóstol Santiago? Que debemos de ser tardos para hablar. Tardos. Que nuestra boca sea lenta a hablar y pronto para escuchar. ¿No le ha pasado que usted quiere explicar algo y cuando empieza a explicarlo, no, es que yo te voy a decir cómo es esto y cómo funciona? Sí, pero es que déjeme, no, es que yo ya sé cómo es. No, pero es que, y no lo dejan hablar a uno. Qué tristeza. Algunas veces nosotros somos como esas personas que no dejamos hablar al otro. No somos tardos para hablar. No somos pronto para escuchar. Entonces cada palabra que está saliendo ahí de la boca, un día vamos a dar cuenta de eso. Eso lo dijo Jesucristo. Vaya conmigo, por favor. Mateo capítulo 12, versículo 36. Les aseguro que en el día del juicio final todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerles daño a los demás.
todo lo que hablamos para hacer daño a los demás, un día nos vamos a parar delante del Señor. Un joven se tuvo que ir de esta nación hace un tiempo atrás, porque alguien decidió hacer un comentario y empezó a recibir amenazas. Este joven. Después la persona dijo, es que yo lo dije de broma. Pero para broma era mucho. Yo digo, Dios mío, que Dios ayude a esta persona. Que un joven, los padres hayan tenido que sacarlo del país por tal riesgo, por una murmuración. Claro que vamos a dar cuenta. ¿Y qué tal de cuando hemos manchado, mancillado el nombre de una persona? Un día estábamos, esta fue una lección maravillosa en mi vida. Estábamos comiendo, comía con unos compañeros de trabajo, entonces estábamos comiendo y uno empieza a hablar y dice, ¿te diste cuenta que la fulana se metió con el sutano? Entonces esas conversaciones a mí no me gustaban. Yo estoy comiendo y digo, bueno, yo ni voy a abrir la boca en esto. Pero había una compañera que estaba allá al lado y yo noté su gesto. Tiene el cuchillo y el tenedor y los pone y lo vuelve a ver. Y le dice, hombre, ¿y cómo sabes tú que ella se metió con ese? No, es que eso es lo que andan diciendo. Ah, eso es lo que andan diciendo. Y entonces utilizó una frase y le dijo, serviste de catre para que puedas aseverar semejante barbaridad. Porque ambas personas eran personas casadas. Y ese rumor estaba en todos lados. ¿Y sabe qué triste? Lo peor, la afectación para esta compañera de trabajo, y era mentira. ¿Pero qué hacen? Le vamos a dar cuentas un día al Señor. Dice esta porción que hablaron para hacerles daño a los demás. Cuidemos entonces lo que estamos hablando. No, pero yo lo he hecho y a mí no me ha pasado nada. Recuerde, un día usted y yo le vamos a dar cuentas a Dios de cada palabra. Amén. De cada palabra. Número 3. Necesita saber que la murmuración va a ser un estorbo para que sus oraciones sean escuchadas. Nuestra oración va a tener un estorbo. Va a estar ahí para no permitir que recibamos lo que Dios tiene planificado. No le va a dejar avanzar en su oración. Señor, sáname. Y Dios diciendo, qué lindo. Quieres que te sane, pero andas murmurando. Señor, ayúdame. Quieres que te ayude y andas murmurando. En una ocasión, un pastor tiene un caso en la iglesia de un miembro, un líder de la iglesia que estaba enamorando a una jovencita de la iglesia. Entonces viene y sale de ahí el pastor y lo atiende, lo confronta. Este hombre le confiesa que sí, que se sentía atraída por esta jovencita, pero él había enderezado su vida. Entonces había un conflicto y lo movió para otra iglesia. No es que estaba moviendo el pecado, sino que simplemente para tener paz. Un día el pastor se mueve y va a predicar a esa iglesia. Y se encuentra la pareja, ya estaban restaurados, se saludan. Y la mamá de la muchacha estaba ahí. Y cuando la mamá de la muchacha mira al pastor, corre, lo abraza y le da las gracias por haber ayudado a su hija y a su yerno para restaurar su matrimonio. Gracias por tener misericordia. Pero mire lo que hace a continuación. Le dice, pero esa muchacha que está en su iglesia es una pecadora. Esa muchacha es una prostituta, y empieza a vertir toda clase de males. Qué interesante, ¿verdad? Queremos misericordia para nosotros, espada, palo y fuego para el otro. Yo me pongo a pensar, cuando esta señora fue a orar ese día, Dios estaba diciendo, ay, hijita, Señor, ten misericordia de mí. ¿Quieres que yo tenga misericordia de ti después de la barbaridad que fuiste a decir de esa jovencita? ¿Me sigue la idea? ¿Cómo puede ser que vamos a pedirle al Señor
su ayuda, su auxilio, su bendición, cuando nos hemos dedicado a estar maldiciendo, murmurando. Nuestra oración va a tener un estorbo. Ahora yo le voy a animar a hacer algo. No haga lo que muchas personas dicen, entonces ya no voy a orar. No, esa no es la idea. ¿Sabe cuál es la idea? Que aprendamos a cerrar la boca y dejemos de estar murmurando. ¿Para qué? Para que nuestra oración sea escuchada por Dios. Vamos a las Sagradas Escrituras. Salmos capítulo 5, versículo 3. Esta hasta hay una canción. El capítulo 15 dice: Señor, ¿quién entrará en tu santuario? El limpio de manos, el puro de corazón. Dice este versículo 3: solo quien no habla mal de nadie, ni busca el mal de nadie, ni ofende a nadie. Solo quien no habla mal de nadie, ni busca el mal de nadie, ni ofende a nadie. Esa es la persona que va a lograr entrar en tu presencia. Y no hay nada mejor como ir a la presencia del Señor y estar convencidos de algo. Señor, he guardado mi boca para que mi boca no sea una de dos fuentes, que por un lado sale agua dulce y por otra sale agua amarga. Un día llama un miembro de nuestra comunidad para saludar a una familia, un líder. Entonces le contesta a la esposa: hola, ¿cómo está, querido hermano? Que Dios le bendiga. Qué lindo que nos está llamando, gracias. Sí, mire, le estoy llamando. Y parece que los niños estaban jugando. Entonces de repente se deja de hablar, o sea, de hablar así, qué lindo. Y de repente: chaval, no deja de estar molestando. Mira, pues como le seguía diciendo, hermano, qué hermoso. Y parece que los niños volvieron otra vez: que te dije que dejé de molestar. Ay, hermano, es que estos niños, qué necios que son. Un día me cuenta un amigo que está acostado en su cama y de repente suena el teléfono. Contesta: ¿aló? Pero no había nadie hablando detrás. Parece que se le marcó a la persona, pero escucha un pleito y escucha que el hombre le está diciendo unas barbaridades a la esposa. Vos sos una... Y cuelga. Y vuelve a marcársele el teléfono. Y vuelve otra vez y contesta a él la misma historia. Dice: mejor lo llamo. Entonces le regresa la llamada. Cuando contesta: hola, mi hermano, que Dios te bendiga. Dice: es que, ¿sabes qué te iba a decir? Que se te ha marcado como 3 veces el teléfono. ¿Estabas escuchando lo que decíamos? Sí. Agua dulce y agua amarga por otro lado. ¿Y qué amarga? ¿Quién va a entrar a la presencia del Señor? Aquel que no anda buscando, ni hablando, ni criticando el mal. Aquel que se ha dedicado para que su boca hable de parte del Señor. No permita entonces que la bendición que Dios tiene planificada para su vida. Ahora escúcheme en esto. Este es mi sueño, esta es mi oración para su vida. Cuando alguien viene a decirme: mire, pastor, me dieron un nuevo trabajo, me dieron un ascenso, tuve una oportunidad, estoy abriendo un negocio, no tiene idea cómo lo celebro. Cómo me siento contento cuando una pareja se acerca y me dice: mire, estábamos orando, no podía salir embarazada, está embarazada, qué bendición. Esta es mi oración, queridos hermanos, que la bendición de su vida no sea escasa, sino que la bendición que Dios tiene para usted sea abundante. Recuerde que Dios no da conforme a las limitaciones, riquezas de esta tierra, sino conforme a sus riquezas en gloria. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Pero esa bendición no va a venir si usted no hace un pacto con sus labios y decir: Señor, en mi vida 0 murmuración,
Cero murmuración. Cero. Voy a parar. ¿Sabe cuál es el antídoto? El antídoto para que nosotros venzamos la murmuración. La murmuración, que es maldecir. El antídoto es bendecir. Ese será el antídoto que usted y yo vamos a utilizar para vencer la murmuración. Bendecir. ¿Y qué es bendecir? No es decir que Dios le bendiga. Claro que sí, eso es pero es bien decir. Cuando usted note, cuando terminemos esta reunión, usted se va a dar cuenta qué es lo que hacemos. Todos los días, cuando terminamos una reunión, declaramos la palabra bendita del Señor. Bien decir es declarar la bendición de Dios. Por eso declaramos todos esos versículos. Ahora, no crea que un día abrí la Biblia, tiré una moneda al aire, a ver, ¿cuál versículo? ¿Este o este? Ah, es con este. No, son versículos escogidos. Y si usted quiere saber la bendición de Dios para los hijos del Señor, lea Deuteronomio capítulo 28. ¿Qué dice? El Señor nos va a bendecir en el campo y en la ciudad. Donde quiera que nosotros vayamos. Mire, este verso es tan lindo que dice: voy a bendecir hasta la mesa donde amasas tu masa para cocinar, donde haces tu comida, hasta ese lugar voy a bendecir. El antídoto se llama bendecir. Permítame que el apóstol Pablo nos hable en este momento. Si hay un capítulo que los hijos del Señor deberíamos de leer muchas veces en el año, es Romanos capítulo 12. Son los deberes cristianos. Y quiero tomar algunos versículos. Versículo 14. Bendigan a quien los persiguen. Bendigan y no maldigan. Vivan en armonía. No sean arrogantes. No se crean los únicos que saben. Versículo 19. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 20. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Y el último versículo 21. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence al mal con el bien. Acaba de escuchar sabiduría pura condensada. No se deje vencer de lo malo. No se deje vencer de lo malo. Qué lindo es cuando alguien viene a darle a uno una mala noticia, que nos viene a alertar de que alguien está diciendo algo en contra de uno. Y un verdadero cristiano dice: vamos a bendecirlo. ¿Sabe quién lo hizo? Un día David salió de su palacio perseguido por su propio hijo, con el corazón desbaratado. Y sale un hombre de la tribu de Benjamín para maldecirlo, y tirándole piedras le decía: perro, perro, y le tiraba piedras y ofensas. Y alguien, uno de los hijos, un hermano del general del ejército de los hijos de Sarvia, digo: voy a matar a este sinvergüenza. Y le dice David: no lo hagas, déjalo. Mi propio hijo me persigue. Este hombre, ¿cómo no va a hablar semejantes cosas? Y entonces dijo algo interesante. Quizás Dios escucha sus palabras y las cambia en bendición. Y quiero concluir con esto. Cuando usted y yo paramos de murmurar y hacemos lo contrario, empezamos a bendecir, ¿sabe lo que Dios va a decir? Hijo mío, hija mía, por cuanto me estás obedeciendo, te voy a dar lo que me estás pidiendo, pero todavía voy a agregarle, porque yo no soy escaso, te voy a dar más de lo que me estás pidiendo. Su oración va a ser escuchada, su oración va a ser contestada. Démosle ese aplauso fuerte al Señor.
Aleluya. La pregunta es, hoy que vamos a salir de acá, cuando lleguemos a casa, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir murmurando? ¿Ha visto que hay personas que nunca tienen un buen comentario de nada? Antes que tuviéramos el aire acondicionado, qué calor, qué barbaridad. Se pone aire acondicionado, ay, qué frío, yo no sé por qué, mejor estábamos como antes. Se pone piso, no, yo no sé por qué pusieron el piso. Es que era mejor antes como estaba. Y antes debería de ponerle el piso, es la casa del Señor. Estoy poniendo ejemplos, no es nadie en particular. Vamos al trabajo, le cambian la computadora, es que la computadora antes era mejor, el jefe que tenía antes era mejor. Entonces, ¿cuándo? Pero si usted dice, Señor, esto es lo que me diste, esto es lo que tengo, tal vez usted debería decir eso de mí. Bueno, pastor, Señor, este es el pastor que me diste, así flaquito. Un día miré un video de cuando tenía 27 años, predicando allá en Osana Central. Entonces digo, con razón. Alguien dijo, ¿qué me va a enseñar este? Claro, sí. Parecía que todavía tenía los dientes de leche. Pero, si este jovencito, o el otro, que ese es un viejo, ¿qué me va a decir ese viejo? No entiende lo que... Entonces, al fin y al cabo, nunca se atina. Pero usted el día de hoy puede salir de aquí diciendo, se acabó esta habladera. Y cuando viene alguien a hablar con usted, dice, espérese. No hablemos de esas cosas. Y entonces alguien dijo, ¿entonces de qué vamos a hablar? Por supuesto, porque solo lo malo. ¿Por qué no empezar a hablar el bien? Bien decir, ven decir. Y ahí va a estar el Señor para decir, aquí está mi oído para escuchar. Qué bueno es Dios. Póngase.